La vía a Villavicencio, la que conecta entre Bogotá y esta ciudad, tiene una larga historia de emergencias y deslizamientos. Íbamos atravesando, cuando de pronto todo el mundo se quedó quieto. Miren, un silencio, como dicen que se podía oír. Cuando sentimos fue la explosión. Sí, eso fue un solo ¡boom! Y en las horas de la tarde fue cuando me avisaron de que se había venido el derrumbe de Quebrada Blanca y había acabado con todo. Esta montaña que ven detrás de mí causó la muerte de más de 500 personas el 28 de junio de 1974. Atrás de esa montaña pasa una quebrada de nombre Quebrada Blanca. Un enorme deslizamiento de tierra arrasó con la carretera que quedaba justamente atrás. Ya más adelante les explico el contexto. Esta carretera quedaba entre Bogotá y Villavicencio, llevándose cientos de vidas en tan solo segundos. Hoy parte de esta carretera parece un tramo más de la vía, pero quedaba justo en la dirección donde fue el escenario de la peor tragedia vial en la historia de Colombia. Una avalancha de lodo, rocas y agua se desprendió de la ladera de esta montaña, marcando para siempre la historia de Colombia y sobre todo la memoria de familiares y personas que estaban justamente en ese lugar ese día. Y hoy, 51 años después, estamos aquí, justo donde tal vez hace muchos años muchas personas transitaban con angustia, afán de poder encontrar sus familiares, donde hoy también fue declarado un camposanto. Para poder entender lo que pasó justamente en ese lugar, debemos regresarnos antes del 28 de junio de 1974. Los derrumbes eran constantes en toda esta zona, no era un hecho aislado, no era la primera vez que pasaba, de hecho era muy frecuente. Era una situación que venía ocurriendo desde mayo y junio de ese mismo año. Deslizamientos pequeños, caídas de rocas, cierres repentinos de la vía y un terreno que estaba dando señales clarísimas de inestabilidad. En 1974, la antigua vía al llano pasaba exactamente por abajo de la montaña, en la falda de la montaña. Esta vía es una vía alterna que se construyó luego del derrumbe que ya les voy a contar. La vía pasaba más pegada a la quebrada, en toda la base de esta montaña. Las autoridades de ese momento, el Distrito 13 de Carreteras, con apoyo del Ejército Nacional, descubrieron que en la ladera de la montaña, allá donde ustedes ven, había una grieta muy grande, una fractura que indicaba que tal vez un volumen considerable de la montaña estaba suelto y a punto de colapsar. Por eso intentaron lo que hoy se llamaría como un derrumbe controlado. Drenaron agua, inyectaron más agua para poder también mover todo este material, incluso pólvora y cañones para provocar que la zona inestable se cayera por partes. Nada funcionó, el talud simplemente no se dio de ninguna manera, ni siquiera gradual. La montaña quedó igualmente fracturada, inestable, saturada de agua y cada vez más inestable. Durante esos días la carretera estuvo cerrada por varias veces, incluso por lapsos largos de tiempo, mientras cuadrillas de obreros, del ejército, la policía, la defensa civil, todos los organismos de rescate intentaban remover los derrumbes, controlarlo y monitorear esa grieta. Pero en lugar de mantener un cierre total y prolongado, la decisión terminó siendo abrir la vía por momentos de manera provisional después de cada limpieza que se hacía cuando caía cierta serie de residuos de la montaña. La carretera se manejaba en un ciclo: derrumbe, limpieza, paso parcial y nuevamente un derrumbe. Entonces, si era ese ciclo repetitivo y ya entendían cómo se movía el ecosistema en este lugar, ¿por qué abrieron la vía de nuevo? Porque si sabían que esa montaña estaba inestable y en cualquier momento se podía venir abajo. Aquí es donde entran las decisiones humanas. Lo que está documentado es que la vía tenía control de paso. Entonces, en Monterredondo, del lado de Bogotá,
antes de llegar a este lugar, Bogotá-Villavicencio. Y en Guayabetal, desde Villavicencio hacia Bogotá, había otro cierre. Ese 28 de junio varios vehículos estaban detenidos esperando instrucciones de paso. Según testimonios recogidos en el momento, al punto de control de Guayabetal llegó una delegación del departamento del Meta compuesta por aproximadamente 15 vehículos que se dirigían a los Juegos Deportivos Nacionales en Pereira. Viajaban con una recomendación especial de sus autoridades departamentales para que se les permitiera el paso, para que no se quedaran ahí bloqueados y pudieran seguir derecho. Pues cuando tienen este tipo de recomendaciones como de otros altos rangos, dejémoslo ahí, los encargados de dar paso en todas estas vías, por ejemplo, en este momento estamos en una vía que está cerrada porque justamente atrás de mí hay un derrumbe. Yo aquí les estoy grabando el video, pero desde acá se ve un deslizamiento y cayó una gran roca. Estos cierres que ustedes ven los hacen preventivos y a veces va a pasar un montón de carros o como en este momento no está pasando ningún vehículo. Los encargados de toda esta cadena, de toda esta vía, autorizaron avanzar a esta delegación, una decisión que tuvo un efecto inmediato en todas las personas que ya llevaban más de 4 o 5 horas paradas en el mismo lugar, porque estaban haciendo el ciclo de limpieza del derrumbe para luego dejar avanzar. Muchos transportadores y viajeros ya estaban desesperados en este cierre. Obvio, se pusieron de mal genio, se incomodaron un montón y decidieron avanzar sin ningún tipo de permiso hacia esta vía en Quebrada Blanca. Eso hizo que en pocos minutos se formara una larga fila de vehículos justo en el tramo más inestable. Hacia las 2 de la tarde de ese día, cuando los carros pasaron sin permiso, pues quedaron en ese lugar. Y luego limpiaron el desorden y dejaron cruzar vehículos. Solo alcanzaron a pasar 9. El 10º se varó justo en la mitad de esa zona peligrosa, bloqueando totalmente la vía. Quedó justo en el punto más crítico, como si se tratara de esas películas de Destino Final. Así mismo le pasó a estas personas. Todo mal, todo se alineó para que estuvieran ahí. Eso dejó una larguísima fila de vehículos, buses, camiones directamente bajo el talud. Lastimosamente, varios testimonios dicen que el gobierno central no quería dejar cerrada esa vía permanentemente y de pronto encontrar otra alternativa para una movilidad más segura, porque este es el cordón umbilical entre los llanos y el centro del país, donde se mueven todas las mercancías, donde pasa alimento, personas, transporte, trabajo, todo lo que uno se imagina que mueva la nación pasa también por aquí. Entonces, pues en el último mes del mandato presidencial de esa época no se autorizó el cierre total. Uno de los ingenieros que estaba monitoreando la ladera de la montaña dijo que en ese momento, antes de la tragedia, vio que la ladera empezó a moverse más rápido y ordenó evacuar de inmediato la zona junto con otro ingeniero que estaba abajo en el borde de la montaña, justo donde estaban todos los carros parados. Y también el párroco del pueblo, los pueblos cercanos también se alertaron y empezaron como a intentar enviar el mensaje. Muchas personas muy cerca, esta zona no es poblada por casas o un pueblo, es así una carretera, pero hay fincas lejanas. Esas personas no decidieron obedecer, pensaban que era una alerta sin ningún sentido. Algunos incluso estaban molestos y otros, como las personas que estaban abajo, no entendían el nivel de riesgo. Pensaban que era simplemente un aviso y ya, ¿qué iban a pasar? Minutos después ocurrió el colapso. El viernes 28 de junio de 1974 había un movimiento inusual de la ladera. Era víspera de un puente festivo de San Pedro y San Pablo, una fecha en la que tradicionalmente
Miles de personas en el país viajan hacia diferentes destinos, especialmente hacia los llanos. A eso también se le sumó el flujo de vehículos deportivos que iban a los Juegos Nacionales. Y justo este es el cañón por donde viene la quebrada. Ya se los voy a mostrar. Estoy un poquito nerviosa porque siento que está muy alto. Miren, esta es Quebrada Blanca. Hacia allá pasa una vía, pero si ustedes pueden observar, aquí se empiezan a ver diferentes deslizamientos. Ese no es el deslizamiento que provocó esta tragedia, ese es otro porque esta zona es muy inestable geológicamente. En horas de la tarde, luego de días de lluvia intensa, los taludes ya estaban completamente saturados. La fila de vehículos atrapados bajo la ladera incluía buses intermunicipales, camiones cargados, carros particulares con familias que solo esperaban que volvieran a abrir. Muchísimos llevan más de 3 horas detenidos y a las 4:15 aproximadamente la montaña cedió. Los estudios posteriores estiman que se desprendieron cerca de 750.000 a 1 millón de metros cúbicos de tierra. Una masa enorme de lodo, rocas y material arcilloso que cayó a gran velocidad sobre los vehículos que estaban justamente allá detenidos. Antiguamente la vía pasaba cerca, aquí ya les puedo explicar muchísimo mejor, pasaba aquí al borde de esta montaña, pero cuando se vino la montaña hacia abajo, quedó como si fuera una montaña completa al borde de la quebrada. Ya no existe, ya no se ve. Y aquí, justo donde ven, hay más de 500 personas, carros, elementos personales, todo lo que familias puedan llevar en sus carros. Niños, ancianos, jóvenes, adultos, allá donde hace la curva la montaña. La avalancha sepultó por completo el tramo, arrastrando carros, cubriendo buses, empujando camiones hacia el fondo del barranco. El impacto fue tan grande que prácticamente no hubo posibilidad de ningún tipo de reacción. El deslizamiento no solo sepultó decenas de vehículos, destruyó cerca de 700 metros de carretera, casi 1 kilómetro. Las cifras oficiales hablan de al menos 500 personas fallecidas o desaparecidas, convirtiendo este hecho en la peor tragedia vial registrada en Colombia. La fuerza del deslizamiento hizo que muchos cuerpos y vehículos quedaran totalmente enterrados y a bastante profundidad. Con el paso de los días se declaró el lugar como Camposanto porque ya era imposible recuperar todo lo que había quedado sobre esa gran masa de tierra. Hasta hoy, estudios geológicos reconocen que en este punto siguen sepultados restos de víctimas. Lo que ocurrió ese día no solo fue un accidente, fue una combinación de una montaña fracturada, un talud saturado y decisiones operativas insuficientes y un flujo excepcional de viajeros que quedaron atrapados justo en el peor lugar posible y en el peor momento. La magnitud del deslizamiento hizo que las labores de rescate empezaran en condiciones extremadamente difíciles. La avalancha no solo cubrió la vía, la borró por completo. El punto donde antes había una carretera quedó convertido en una ladera continua, sin rastro, sin pavimento, sin espacio para moverse y sobre todo sin señales de vehículos que estuvieran ahí atrapados. Los primeros en llegar fueron los habitantes de Guayabetal, algunos sobrevivientes que estaban más atrás en la vía, que afortunadamente no quedaron ahí, miembros del ejército que ya se encontraban en la zona por derrumbes previos. Sin embargo, se encontraron con un panorama que hizo prácticamente el rescate inmediato, como que el panorama bajó cualquier ilusión de encontrar a alguien con vida. Y además el talud seguía moviéndose. Había lodo profundo en algunos puntos de varios metros de espesor. Lo que es peor, la lluvia continuaba y aumentaba mucho más el riesgo de un segundo derrumbe. Las autoridades habilitaron un puesto de control entre Monterredondo y Guayabetal y solicitaron el apoyo adicional de Bogotá y Villavicencio. Llegaron retroexcavadoras, cuadrillas del distrito de carreteras y unidades especializadas del ejército. Pero pronto se dieron cuenta que el volumen de tierra era tan grande que la operación superaba por completo la capacidad de respuesta disponible
en esa época. Además, estudios posteriores dijeron que ni siquiera si se hubiera tenido una maquinaria especializada para este tipo de cosas, maquinaria pesada, se hubiera tardado semanas en poder excavar hasta donde estaba, hasta la última persona. Los organismos de socorro alcanzaron a recuperar alrededor de 37 personas. Como siempre en estos casos los datos no son exactos porque eran personas que quedaron sobre la superficie del lodo. El resto no se pudo. Con el paso de los días quedó claro que no había forma segura ni realista ya de ningún tipo de rescate. Fue entonces cuando el gobierno tomó la decisión más dolorosa, cruel pero real de declarar el lugar como un camposanto. La declaración significó dos cosas: reconocer oficialmente que cientos de víctimas aún permanecen allá enterradas y suspender de inmediato toda intervención profunda que se estuviera haciendo en la zona para evitar derrumbes y sobre todo nuevas víctimas. Este es un sitio donde se mezcla la historia vial de Colombia y uno de los episodios más tristes y trágicos del país. La carretera fue reconstruida justo por este sector, rodeando la zona del derrumbe, y durante décadas se mantuvo como un recordatorio de lo que ocurrió aquí. Y hoy, medio siglo después, quienes conocen la historia saben que bajo este punto descansan personas. A partir de ese momento, las autoridades tuvieron que tomar decisiones inmediatas. La masa de tierra seguía inestable, húmeda, se seguía moviendo, así que intervenir el talud de manera brusca era extremadamente peligroso. La primera medida fue cerrar el sector, desviar el tránsito mientras se diseñaba un nuevo trazado. Durante semanas la movilidad fue totalmente limitada en este punto. La carretera funcionaba con pasos alternos, rutas provisionales, hasta que finalmente se decidió que ya no se iba a poder volver a usar, ya no había posibilidad de cruzar ni siquiera un carro. La solución fue trazar una variante más arriba, lejos de la zona inestable. Con el tiempo, esta decisión marcó el inicio de una serie de obras que transformarían por completo la carretera Bogotá-Villavicencio. Nuevas secciones, nuevos cortes de montaña y más adelante, túneles y viaductos que hoy en día conocemos como parte de la autopista al Llano. La antigua carretera quedó abandonada, cubierta por la montaña y convertida en un tramo sin uso. Ese abandono no fue un descuido, fue una decisión técnica porque intervenir el talud implicaba un riesgo demasiado alto para los trabajadores y cualquier persona que transitara por este sector. Hoy el trazado moderno evita por completo esta ladera. El tránsito actual fluye por estructuras diseñadas para no repetir una tragedia como la de 1974, y este punto donde estamos hoy permanece como un recordatorio que lastimosamente muchos olvidaron. Hoy no hay registros públicos que permitan saber si familias recibieron una indemnización o no, o bajo qué condiciones, tampoco si existió algún tipo de acompañamiento a largo plazo. Lo único seguro es que personas siguen allá, bajo la montaña.